La calma en medio de la tormenta. Cada vez que experimentamos una oleada de miedo, odio o envidia, podemos hacer algo para que esa energía negativa no nos destruya. No hay necesidad alguna de que los diferentes elementos de nuestro ser entren en conflicto. Solo debemos hacer, para transformarlos, el esfuerzo de prestarles la debida atención. Necesitamos mantener una actitud no violenta hacia nuestro sufrimiento, nuestro dolor y nuestro miedo. Cuando experimentamos una emoción poderosa, como el miedo o la desesperación, podemos sentirnos desbordados. Con la práctica, sin embargo, podemos aprender a abrazar nuestro miedo porque sabemos que en cada uno de nosotros yace la semilla de la plena conciencia. Si nuestra práctica conecta a diario con esa semilla mientras caminamos, estamos sentados, respiramos, sonreímos o comemos, estaremos cultivando la energía de la plena conciencia. Luego bastará, cada vez que necesitemos esa energía, con establecer contacto con esa semilla para que esa energía aflore y podamos emplearla para abrazar nuestras emociones. Si tenemos éxito en este empeño, aunque solo sea una vez, tendremos algo de paz y menos miedo a esa poderosa emoción la próxima vez que se presente. La visita del miedo. Supongamos que, en lo más profundo de tu ser, experimentas dolor, sufrimiento o miedo. Hay quienes albergan en lo más hondo de su conciencia una gran cantidad de dolor y sufrimiento, cuya visión directa les resulta insoportable. Por ello, como forma de asegurarse de no recibir la visita de estos visitantes indeseosos, se presentan a atender a otros huéspedes y toman un libro o una revista, encienden la televisión o escuchan música, con tal de ocupar su atención, hacen cualquier cosa. Con esa función cumplen, precisamente, la represión, algo de lo que nadie está exento. Pero tenemos que, en el caso de abrir la puerta, hagan acto de presencia el miedo, el sufrimiento y la depresión. Nos mantenemos ocupados como sea. Son muchas las cosas a las que apelamos para distraernos de lo que ocurre en nuestro interior, especialmente ver la televisión. En este sentido, la televisión se utiliza como una especie de droga. A veces, cuando el sufrimiento nos resulta insoportable, encendemos la televisión para que llene nuestra sala de imágenes y sonidos que nos hagan olvidar el dolor. Y aunque no nos guste lo que estamos viendo, hay veces en que carecemos del coraje suficiente para apagar el televisor. ¿Y por qué? Porque aunque lo que veamos no nos interese o nos resulte perturbador, cualquier cosa es mejor que quedarnos a solas con nuestros miedos y conectar con nuestro dolor interior. La distracción es para muchos de nosotros una forma habitual de proceder, pero también hay quienes preferimos vivir en las regiones más silenciosas y creemos que del mismo modo que hay zonas libres de humo y zonas libres de alcohol, también debería haber zonas libres de televisión. Hay personas que tienen la costumbre de ver la televisión o jugar a videojuegos para aplacar su malestar. Conozco a una familia que cada noche miraba la televisión. Un día compraron en el mercado una estatua del Buda, pero como su casa era muy pequeña y no tenían lugar en donde ponerla, decidieron colocarla sobre el televisor, que les parecía un sitio limpio y apropiado. Un día, poco después de que colocasen la estatua del Buda, fui a visitarles y al ver la estatua les dije: queridos amigos, la estatua y el televisión no combinan bien porque me pertenecen a mundos muy distintos. El Buda nos acerca a nosotros, mientras que la televisión, por el contrario, nos aleja de nosotros. Respiración abdominal. Existen métodos muy sencillos para cuidar de nuestras emociones más intensas. Uno de ellos consiste en respirar con el vientre, es decir, la respiración abdominal. Cuando nos sentimos a merced de una emoción poderosa como el miedo o el odio, llevamos la atención al abdomen, un nivel más seguro que permanecer en el intelecto. Las emociones intensas son como tormentas y permanecer a la intemperie en medio de una tormenta siempre resulta muy peligroso. Pero eso es lo que la mayoría hacemos cuando nos alteramos, quedarnos a merced de la tormenta de nuestros sentimientos que de ese modo acaban desbordándonos.
Lo que tenemos que hacer, por el contrario, es dirigir nuestra atención hacia abajo y asentarnos en nosotros mismos. Y para ello nos concentramos en la zona del abdomen y respiramos conscientemente, prestando atención simple al ascenso y descenso del abdomen. Practicar en plena tormenta. Si observas un árbol durante una tormenta, verás cómo sus ramas y sus hojas se balancean violentamente de un lado a otro, empujadas por el viento. A veces tienes la impresión incluso de que el árbol no superará la tormenta. Cuando estás a merced de una emoción poderosa, tú eres como ese árbol y te sientes vulnerable, temiendo que en cualquier momento la fuerza de la emoción acabe estropeándote. Pero si diriges tu atención al tronco, verás algo muy diferente. Verás que el árbol se halla sólido y profundamente arraigado en el suelo. Si centras tu atención en el tronco, te das cuenta de que se halla tan profundamente arraigado que el viento no puede derribarlo. Todos nosotros, independientemente de que estemos de pie o sentados, somos como árboles. Por ello, cuando se desata una tormenta emocional, no debes quedarte en tu cerebro o en tu corazón, es decir, a la altura de la copa de tu ser. Es demasiado peligroso, cuando te sientes desbordado por las emociones, permanecer ahí. Dirige, pues, en tal caso, tu atención al vientre, que es como el tronco del árbol, la parte más sólida de tu ser, y ejercita la atención en la respiración, tomando conciencia del ascenso y descenso del abdomen. Y si lo haces en una postura estable, como la posición sentada, te sentirás mucho mejor. Respirar simplemente sin pensar en nada en concreto. Respira siguiendo el movimiento de ascenso y descenso del abdomen y sigue practicando de este modo durante 10 o 15 minutos hasta que la emoción poderosa escape. Las emociones no son más que emociones. La meditación tiene dos facetas diferentes. La primera de ellas consiste en parar y calmarse, y la segunda consiste en observar profundamente para de este modo transformar. Cuando la plena conciencia te proporciona la suficiente energía, puedes observar profundamente cualquier emoción hasta descubrir su verdadera naturaleza. Si eres capaz de hacer esto, podrás transformar la emoción. Las emociones hunden, obviamente, sus raíces profundas en nosotros. Son tan poderosas que a veces pensamos que si las dejamos ser, no sobreviviremos. Es entonces cuando las negamos y reprimimos, pero de ese modo nos condenamos a que acaben explotando y dañando a los demás y a nosotros mismos. Sin embargo, las emociones no son más que emociones. Aparecen, permanecen un rato y acaban desvaneciéndose. ¿Por qué entonces deberíamos dañarnos a nosotros mismos o a los demás? Nosotros somos mucho más que nuestras emociones. El ejercicio de la observación profunda nos permite identificar y arrancar las raíces de nuestras emociones dolorosas. La simple práctica de abrazar las emociones puede resultar en este sentido muy útil. Si durante los momentos más difíciles en que nuestra emoción está presente, sabemos cómo y dónde refugiarnos y somos capaces de inspirar y expirar durante 15, 20 o hasta 25 minutos, centrando nuestra atención en el ascenso y descenso del abdomen, la tormenta acabará amainando y tendremos la certeza de que sobreviviremos. Y cuando logremos sobrevivir a una emoción poderosa, experimentaremos una mayor paz mental. Una vez adquirida la pericia de la práctica, dejaremos de tener miedo, de modo que la próxima ocasión en que aparezca una emoción poderosa, todo resultará más sencillo. Ya sabremos de antemano que podremos sobrevivir. Si cuando aparecen emociones poderosas sabemos relajarnos, dejaremos de transmitir el miedo a nuestros hijos y a las generaciones futuras. Si permanecemos, en cambio, con el miedo, reprimiéndolo y permitiéndole explotar, estaremos compartiendo el miedo con las generaciones más jóvenes que nos rodean, que a su vez acabarán haciendo lo suyo y transmitiéndolo a otros.
Pero si sabemos cómo tratar nuestro miedo, estaremos en condiciones más adecuadas para ayudar a nuestros seres queridos y a nuestros jóvenes para que traten mejor su propio miedo. En tal caso, podemos acompañarles y decirles: ahora inspira y expira conmigo. Presta atención al ascenso y descenso de tu abdomen. Y como ya te habrás dado cuenta, es más probable que te hagan caso. Tu presencia, tu estabilidad y la energía de la plena conciencia harán que tu hijo o tu pareja sean capaces de atravesar la marejada de la emoción. Esa persona sabrá que, contando con la presencia de un ser querido, también puede, como tú, sobrevivir a las emociones poderosas. Al dar ejemplo de calma frente al miedo y enseñar a los jóvenes a atravesar sus propias tempestades, estaremos enseñando una habilidad sumamente valiosa que en un futuro podría llegar incluso a salvar vidas. Transformar el miedo que nos rodea. La mayoría pasamos mucho tiempo actuando desde el miedo al pasado o al presente, pero de ese modo estamos creando una cultura del miedo que afecta al conjunto de nuestra sociedad. Lo primero que tenemos que hacer cuando aparece el miedo y nos sentimos inquietos y asustados es reconocerlo. En lugar de actuar desde el miedo, cabe también la posibilidad de reconocerlo y abrazarlo. Quienes nos rodean también están asustados y actúan desde el miedo, pero en medio de ese miedo lo que más anhelamos es paz y seguridad. A veces resulta muy tentador ridiculizar el miedo ajeno porque nos recuerda nuestro propio miedo. Nos han enseñado a alejarnos del miedo y a tratar de mantenernos fuera de su alcance. Pero, ¿cómo liberarnos del miedo y renunciar a la ira y a la violencia que alienta en nosotros? Para deshacernos del miedo y la violencia, tenemos que escuchar profundamente y aprender a practicar como lo hizo el Buda. Y para ello es necesario prestar atención plena al miedo y observar profundamente su origen. Una revolución de compasión. Todos portamos con nosotros un miedo original, pero el miedo no afecta tan solo al individuo, sino que también son muchos los países y regiones del mundo que se debaten entre las llamadas del miedo, el sufrimiento y el odio. Aunque solo sea para apaciguar nuestro sufrimiento, tenemos que volver a nosotros mismos y tratar de entender qué es lo que nos mantiene atrapados en la violencia y el miedo. ¿Qué ha provocado en los terroristas tanto odio que no dudan para provocar el sufrimiento ajeno en sacrificar su propia vida? Percibimos el odio que albergan, pero ¿qué es lo que los motiva? La respuesta es la injusticia percibida. Es cierto que debemos encontrar el modo de detener la violencia, lo que puede obligarnos, mientras esas personas representan un peligro para los demás, a mantenerlas aisladas, pero no lo es menos también que debemos preguntarnos cuál es nuestra responsabilidad en las injusticias del mundo. No, no nos gusta sentirnos asustados, y hay veces en que si nos aferramos al miedo, este acaba convirtiéndose en enfado. Estamos enfadados por tener miedo y también estamos enfadados con lo que nos hace sentir asustados y con quienes consideramos causantes de nuestro miedo. Hay quienes dedican su vida a vengarse de las personas a las que consideran causantes de su sufrimiento, pero esa motivación no hace sino generar más sufrimiento, no solo a los demás, sino a quienes experimentan las cosas de ese modo. El odio, la ira y el miedo son fuegos que solo la compasión puede sofocar. Pero, ¿dónde lograr esa compasión? No es algo que se venda en los supermercados, porque bastaría, en tal caso, con llevarla a nuestro hogar y disolver todo el odio y la violencia que hay en el mundo. La compasión solo puede generarse a través de la práctica en nuestro corazón. Hay veces en que alguien a quien amamos, nuestro hijo, nuestra esposa o cualquier familiar, dice o hace algo cruel que nos hiere,
Y aunque en tal caso creamos ser los únicos que sufrimos, lo cierto es que la otra persona, también está sufriendo. Si no sufriese, sus acciones y palabras no serían tan desagradables. Las personas a las que amamos no saben transformar su sufrimiento y se alimentan en consecuencia a volcar sobre nosotros su miedo y enfado. A nosotros compete generar la energía de la compasión que, comenzando por apaciguar nuestro corazón, nos permita luego ayudar a los demás. Si nos limitamos a responder violentamente, no haremos sino aumentar y perpetuar el ciclo de sufrimiento. Responder a la violencia con violencia genera más violencia, injusticia y sufrimiento, no solo a las personas a las que tratamos de castigar, sino también en nosotros mismos. Todos albergamos en nuestro interior una semilla de sabiduría con la que, cuando respiramos profundamente, podemos conectar. Estoy convencido de que si todo el mundo tuviese la oportunidad, aunque solo fuera durante una semana, de alimentar la energía de la sabiduría y la compasión, se reduciría significativamente el nivel de miedo, odio e ira que asola nuestro planeta. Por ello, recomiendo encarecidamente a todo el mundo el ejercicio de la calma y concentración mental para regar de ese modo las semillas de la sabiduría y la compasión que ya se encuentran presentes en nosotros, y aprender también el arte del consumo consciente. Si somos capaces de hacerlo, pondremos en marcha una revolución pacífica, el único tipo de revolución que puede ayudarnos a superar la difícil encrucijada en que nos hallamos. La escucha compasiva. Como buena parte de nuestro sufrimiento se deriva de la percepción errónea, si queremos curar nuestra herida, tenemos antes que eliminar nuestras percepciones erróneas. Veo que tal persona está haciendo esto o aquello, pero quizá la realidad sea muy distinta. Hay aspectos ocultos que se me escapan. Necesito escucharla más para comprender mejor lo que está ocurriendo. Y las personas que consideramos responsables de nuestro sufrimiento también pueden tener, como nosotros, percepciones erróneas. Cuando hacemos el esfuerzo de atender y escuchar la otra versión de la historia, nuestra comprensión aumenta al tiempo que disminuye nuestra sensación de daño. Lo primero que debemos hacer en este tipo de situaciones consiste en tratar de reconocer internamente que nuestra visión de lo que ha ocurrido puede estar equivocada. La práctica consiste, en tal caso, de respirar y caminar conscientemente hasta que nos sintamos más tranquilos y relajados. Luego podemos decir a quienes hayamos considerado causantes de nuestro daño que estamos sufriendo y sabemos que nuestro sufrimiento puede estar causado por nuestras propias visiones erróneas. En lugar de acusar directamente a esa persona, debemos acercarnos a ella para pedirle ayuda y una explicación que nos permita entender por qué ha hecho o dicho tal cosa. Existe una tercera alternativa, muy difícil, quizás la más difícil de todas, que también debemos, en la medida de lo posible, llevar a cabo. Tenemos que escuchar muy profundamente la respuesta de la otra persona, con la intención de verla y entenderla mejor. Quizás, de ese modo, descubramos que hemos sido víctimas de nuestras percepciones erróneas y que es muy probable que el otro sea también presa de sus propias percepciones erróneas. La escucha profunda y la palabra amable son prácticas muy poderosas que nos permiten entablar una buena comunicación y averiguar lo que realmente está ocurriendo. Si nuestro deseo de conocer la verdad es sincero y sabemos cómo utilizar la escucha profunda y la palabra amable, es mucho más probable que advirtamos los sentimientos y percepciones sinceras de los demás. Y en ese proceso podemos descubrir que también nosotros albergamos percepciones erróneas. Después de escucharles completamente, tenemos la oportunidad de ayudarles a corregir sus percepciones. Si abordamos así nuestros agravios, tendremos la oportunidad de convertir el miedo y el enfado en oportunidades de entablar relaciones más profundas y verdaderas. El corazón como puente.
Cuando extraes el puñal del odio y la desconfianza que atraviesa tu corazón, este se transforma en un puente. Cuando te desprendes del apego, la avidez y el temor, empiezas a ver la otra orilla, la orilla de la liberación. Tenemos que actuar desde la bondad amorosa porque cuando la ira y el odio campan por sus fueros, es imposible llegar a una solución. Es imposible erradicar la violencia y el miedo con la ira y el odio. Para ello, solo sirven el amor y la compasión. Lo primero que debes decir es, querido amigo, tengo clavado un puñal en el corazón y quiero extraerlo. Si la otra persona apoya tu oferta de escuchar y empieza a compartir algo contigo, debes prepararte para ejercitar la escucha profunda y compasiva. Escucha, pues, con toda tu atención y concentración, con el único deseo de dar al otro la oportunidad de expresarse. La escucha profunda y compasiva permite que la otra persona o la otra nación tenga la oportunidad de decir algo que nunca tuvieron la oportunidad o el valor de comunicar por no tener a nadie que escuchara atentamente. Al principio, sus palabras pueden estar llenas de amargura, reproches o condenas. Por eso, debes poner todo de tu parte para permanecer sentado y seguir escuchando tranquilamente. Escuchar de ese modo proporcionará al otro la oportunidad de curar su sufrimiento y sus percepciones erróneas. Si le interrumpes, corriges o niegas lo que está diciendo, interrumpes el proceso de reconciliación y restablecimiento de la comunicación. La escucha profunda requiere que la otra persona hable, por más que lo que diga sea injusto y esté cargado de ideas equivocadas. Cuando escuchas profundamente a alguien, no solo debes centrarte en el reconocimiento de sus ideas erróneas, sino en darte cuenta de que tú también albergas ideas equivocadas sobre la otra persona y sobre ti mismo. Más tarde, cuando os hayas calmado y la otra persona se sienta más segura y confiada, podrás empezar lenta y cuidadosamente a tratar de corregir sus ideas equivocadas. Utilizando palabras amables, puedes señalar el modo en que han malinterpretado tus palabras o la situación. Las palabras amables también pueden hacer que el otro entienda mejor tus propias dificultades y permitir que ambos se liberen de las percepciones equivocadas que son la causa del odio, la ira y la violencia. Restablecer la comunicación. El objetivo de la escucha profunda y de las palabras amables consiste en restablecer la comunicación, porque una vez que ésta se ha visto recompuesta, todo es posible, incluida la paz y la reconciliación. He visto a muchas parejas servirse provechosamente de la escucha profunda y las palabras amables para solucionar sus problemas o sanar una relación rota. Gracias a esta práctica han sido muchos los padres e hijos, las madres e hijas y las esposas y esposos que han podido restaurar la paz y la felicidad de sus familias. La escucha profunda y compasiva y las palabras amables posibilitan la reconciliación, algo de lo que también pueden aprovecharse los líderes de países. Todos podemos reconocer que cuando aparece una situación problemática, no somos los únicos que sufrimos. La otra persona que se halla en la misma situación que nosotros también sufre y somos parcialmente responsables de su sufrimiento. Cuando entendemos esto, podemos mirar al otro con los ojos de la compasión y permitir que aflore la comprensión cuya llegada cambia la situación y posibilita la comunicación. Todo proceso real de paz debe comenzar en nuestro interior, en el seno de nuestro grupo o en nuestra propia gente. No debemos seguir culpando a los demás por no practicar la paz. Nosotros somos quienes tenemos que empezar a practicando la paz para ayudar a que la otra parte haga también lo mismo.